Vamos a ver una cosa muy interesante que a veces no se hace notar y lo importante que podría ser, y es cómo entender las definiciones. A veces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una definición y queremos tratar de entenderla sin saber cómo estructurar tanto la definición como nuestra manera de pensar para poder entender bien qué quiere decir eso. Con esto me refiero a que tenemos que estructurar nuestra forma de pensar de tal manera que podamos entender esto mejor. O sea, esta definición, por ejemplo, o en realidad cualquiera. Entonces, vamos a ver cómo sería tal vez mejor entender esta parte de estructurar. Primero, estructurarnos a nosotros. Así que para eso tendremos que entender primero algunos cuantificadores que se usan mucho. Por ejemplo, el para todo y el existe. Estos son cuantificadores lógicos que se usan mucho en realidad. Por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Aquí tenemos una implicación. O sea, tenemos varios elementos lógicos que es bueno saber identificarlos para poder así moldear nuestra manera de pensar a esta situación. Por ejemplo, aquí tenemos un para todo. Para todo epsilon mayor a cero existe algo, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, bueno, de manera breve, antes de introducirnos más a esto, para todo elemento que esté en algo, ¿no? En este caso números racionales nos referimos, existe algo. O sea, todos estos, para cada elemento de aquí, existe algo de acá, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a anotarlo de otro color. No, este no. Este, por ejemplo. Aquí tenemos otro conjunto. Y para todo elemento que tengamos en este conjunto, vamos a tener alguno acá, tal que se cumpla algo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo en esta definición. Y eso es lo primero que tenemos que identificar antes de lanzarnos a tratar de entender qué es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver más a detalle esto con algunos ejemplos que tenemos aquí. Tenemos dos conjuntos aquí, un conjunto A y un conjunto B. Y vamos a decir algo. Para todo elemento que tenemos en el conjunto A, ¿existe algún elemento naranja? Esa es nuestra primera pregunta. Vamos a anotarlo aquí. Para todo elemento, vamos a decirlo X, perteneciente a X cumple algo, o sea, P de X, se cumple cierta propiedad. En este caso, todas las pelotas son naranjas para toda X. ¿Será cierto? Aquí podemos ver que existe una pelota que no es naranja, ¿no? Que no se cumple esto, ¿no? Esto es una forma de ejemplificar cómo sirve el para todo, ¿no? O sea, es algo que se debe cumplir para todos. Para todo esto se cumple algo. En este caso vemos que no se cumple porque aquí tenemos una pelota amarilla. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo, podríamos decirlo, una forma de representar como la existencia. Existe un X perteneciente a este conjunto A, tal que no se cumple algo. Tal que no P, ¿cierto? Tal que no P. No P, que es la propiedad que estamos diciendo acá abajo. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a este ejemplo de acá. Aquí tenemos muchos elementos, como podemos ver. Vamos a decir, para todo elemento, vamos a decirles otra vez X, perteneciente a B, se cumple algo. Se cumple una propiedad P, vamos a llamarle P. En este caso, para todo este conjunto, existe, vamos a decirlo primero, para todo este conjunto existe alguna I. ¿Será cierto eso? ¿No? ¿Sí? O más bien sería para todo este conjunto X es L. También podremos decir más bien eso. X es L. Para todo X esto es verdadero. Vemos que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existe un X perteneciente a B tal que X no es L, ¿cierto? Aquí podemos ver un elemento. No sé, bueno, sí se puede editar. Como podemos ver aquí, tenemos una I. Y eso no es una L, es distinto de L, ¿cierto? Entonces aquí esto nos puede dar una pista, una hint más cercana a lo que significa estos símbolos raros existenciales, ¿cierto? O sea,
esta cosa que tenemos acá, este para todo, o este existe, ¿no? ¿No? Entonces, para ver esto más a detalle, que seguramente ya se conoce bastante acerca de estos, vamos a ver otros ejemplos. ¿Por qué? Otros ejemplos que, aunque esto parezca sencillo, tenemos que ver otros ejemplos para saber cómo combinar estas dos cosas. Como vimos aquí al inicio, lo importante es saber identificar estos conectores y también en qué orden están, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver no solo individualmente, sino cómo funcionan en conjunto. Tenemos aquí, por ejemplo, dos conjuntos. Vamos a decir lo siguiente. Para todo, vamos a escribir aquí una propiedad. Para todo AN, vamos a decirlo AN, perteneciente a A, existe un A perteneciente a AN, tal que A pertenece a los naturales. Vamos a poner esta oración y vamos a ver qué significa para el primer conjunto. Vamos a llamarle A. Estos conjuntos chiquititos de color rojo son como cajas, ¿no? Los conjuntos podríamos decir que son cajas. Aquí hay otras cajas que les vamos a llamar AN. El número chiquito que están aquí, pues es el A correspondiente, ¿no? O sea, por ejemplo, este sería A4, este sería A2, ¿no? Y aquí estamos diciendo que para todo AN, o sea, para todos estos conjuntos que pertenecen a A grandota, existe algún elemento dentro de ellos tal que algo pase, ¿cierto? Entonces vamos a analizar esto más a detalle. Tenemos aquí un para todo. Para todo existe algo, ¿cierto? Para todo elemento de aquí existe algo dentro de ese elemento. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Esto es verdadero o es falso? Ahora pongámonos a pensar. ¿Será verdadero o será falso? Resulta que esto es verdadero porque efectivamente para todo elemento que tomemos, por ejemplo la caja 8, la caja 5, la caja 3, para todo elemento perteneciente a A, existe efectivamente algo dentro de ellos, por ejemplo aquí un 8, tal que algo pase. Y ese algo es verdadero. En este caso, por ejemplo, para la caja 9, existe un elemento dentro de esta caja, tal que ese elemento pertenece a los naturales, ¿cierto? Porque 8 pertenece a los naturales. Y de igual manera para todos los elementos de acá, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo con la segunda caja. Esta es la segunda caja. Vamos a llamarle A igualmente. Aquí tenemos otra vez y vamos a aplicarle la misma definición. Para todo subconjunto, no subconjunto, para todo elemento que es un conjunto dentro de A, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Para todo pasa algo, ¿cierto? Para todas las cajas existe algo dentro de ellos, ¿no? Eso es lo que dice aquí. ¿Será cierto eso? Vamos a ver. Por ejemplo, para la caja 1, efectivamente existe algo tal que ese número, sí, ese algo cumple algo, ¿cierto? Pero no se cumple para todas, porque por ejemplo para la 5 no existe un elemento. No existe ese elemento tal que ese elemento sea esto. Entonces, esto a lo mejor es una forma más clara de ver cómo se relacionan estos dos conectores, ¿no? Porque resulta que no es cierto que para todo exista algo. En realidad, lo que pasa aquí es que existe algo, existe este algo, le podemos poner AN, o más bien A5, tal que no pase algo, ¿cierto? Lo vamos a poner realmente como tal que A no pertenece a este conjunto A5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está vacío. Aquí va con una línea de no pertenencia. ¿Sí? Bueno, viendo esto, a lo mejor ya se puede ver cómo funcionan este para todo y este existe, ¿no? Están relacionados. Quiere decir que todo elemento de acá debe cumplir algo. Eso es lo que dice el para todo existe. Para todo elemento se debe cumplir algo, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver otros ejemplos.
tenemos acá otros ejemplos para poder ver cómo funciona mejor esto. Aquí tenemos una proposición. Dice, para todo n en algo, en los naturales, existe algo, ¿cierto? Veamos primero la relación lógica que hay entre estos dos elementos. El para todo existe. Aquí tenemos, supongamos que eso es una caja que contiene o que tiene como elementos a todos los naturales. Para cada, o sea, lo que dice este para todo es que para todos los elementos, para cada elemento, todos los elementos que estén dentro de este conjunto tienen algo, o sea, tienen algo en especial. Aquí lo que dice es que existe. Para todos los elementos de acá existe algo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, para todo este elemento, por ejemplo, este es un 1 que está dentro de los naturales, existe algo. Ese algo, aquí dice que es un 2n, un k igual a 2n, tal que esto también pertenece a los naturales. A esto lo que nos está diciendo es que para todos los elementos de acá existe un 2n, ¿cierto? Y este elemento también está dentro de esta caja. Eso es lo que nos dice esta definición. Sería en realidad distinto poner existe algo, existe n por decir algo, tal que para todo. Tal que para todo. Esto es distinto, en algún momento lo veremos, no necesariamente tiene que ser igual. Pero aquí lo que quiero hacer notar es esto mismo, que para todo, o sea, todo lo que está acá, cumple algo, cumple con algo. Y ese cumplimiento, ese algo con lo que está cumpliendo, es que existe otra cosa, ¿no? Y bueno, en este caso se puede ver que esta proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque evidentemente si tomamos cualquier número natural dado, 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número, el que sea, si lo multiplicamos por 2, ese número también está dentro de los naturales. Eso es lo que nos está diciendo esta oración de aquí. ¿Sí? Para todo elemento de acá existe algo. ¿Ok? Y ahora veamos más a detalle cómo funciona esa parte de para todo existe, y la diferencia, por ejemplo, existe algo aquí para todo. Son dos cosas distintas y se usan bastante en realidad, supongo. A ver, veamos este primer ejemplo. Es una definición un poco rara. Existe, bueno, para todo epsilon mayor a 0, tal que pase algo, existe algo. Primero fijémonos antes de ver los tal que, aquí hay dos talques. Vamos a fijarnos en el para todo y en el existe. Identificamos estas dos cosas. Para todo existe, ya las identificamos, ¿cierto? Vamos a ponerlo de otro color mejor. Vamos a ponerlo así. Bueno, ya identificamos el para todo y para el existe. Y vamos a ver cómo está relacionado esto, ¿no? Para todo epsilon mayor a 0, tenemos, por ejemplo, aquí un conjunto de epsilon. No sabemos qué es epsilon, pero aquí tenemos elementos que son epsilon, ¿cierto? Y son varios. Eso es lo que nos está diciendo el inicio. Porque el para todo se usa normalmente cuando tenemos más de un elemento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una caja de varios epsilons. Existe algo. Existe h. Tenemos otra caja con varias h's, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí con este para todo y este existe es relacionar estos elementos, por decirlo de alguna manera. Para cada elemento de acá, esto lo podemos relacionar con algo de acá. Por así decirlo, como si fuera una función. Tal que se cumpla algo, ¿cierto? En este caso, esta proposición lo que dice, en otras palabras, es que si tenemos un entero, bueno, en realidad un número racional, siempre va a haber un racional que sea menor a este y que siga siendo positivo. Eso es lo que dice ahí. Pero lo que quiero hacer notar nuevamente, aunque parezca redundante, es que este para todo, lo que está diciendo, es que cada elemento de acá cumple con algo. Y ese cumplimiento es que existe otra cosa que está, con la que está relacionada, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más claro. Vamos a tomar epsilon. Aquí lo que dice es que se cumple algo antes de llegar al existe. Para todo epsilon mayor a 0, tal que epsilon pertenece a los racionales, vamos a escribir eso. Epsilon perteneciente a los racionales. 1, por ejemplo, ¿no? Existe otra cosa tal que pasa esto. Vamos a dar un número, por ejemplo el 2. H igual a 2, epsilon igual a 1.
Pregunta, o sea, ¿estos dos pares cumplen esta propiedad? O sea que epsilon igual a 1 sea mayor a 2. ¿Es cierto esto? Pues no, ¿no? O sea, no es cierto. Pero la cosa está en que no significa que este epsilon, por ejemplo, esta bolita que está acá, tenga que estar relacionados con todos los elementos H. Con que esté relacionado con uno solo, o sea, puede estar relacionado con muchos, ¿no? Puede estar relacionado a lo mejor con todos los elementos, pero con que esté relacionado con uno, ya se cumple. En este caso, para este epsilon, 1, sí existe al menos un elemento menor a 1. Puede ser, por ejemplo, un medio, puede ser un tercio. Hay muchos, ¿no? Pero, o sea, lo que se tiene que hacer notar es que existe al menos uno que cumple eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si tomamos otro número, por ejemplo, por decir algo, 5 veinteavos, por poner un ejemplo, ¿existirá un número menor a esto? Pues sí, ¿no? Sí existe. Y este número, pues va a ser, por ejemplo, 5 entre 100, es menor. Y en general, para todo epsilon, todos los epsilon van a tener un número menor que sigue siendo positivo y sigue siendo racional. Por ejemplo, epsilon entre 2, epsilon entre 3. Como epsilon es racional, entonces estos también son racionales, ¿cierto? Y como epsilon es positivo, por ejemplo, aquí el 2 también es positivo. Positivo entre positivo, pues es positivo, ¿no? Entonces todo esto es positivo. El caso es que existen muchos números que son menores, pero con que exista uno, eso es lo que quiero hacer notar. Y es importante hacerlo notar. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué se diferencia esta definición. Por ejemplo, con la que tenemos acá abajo. Acá abajo tenemos otra definición. Vamos a ver qué dice. Existe algo. Primero, identificar los conectores, ¿cierto? Vamos a identificar estas partes lógicas muy raras. Aquí tenemos un existe, ¿cierto? Existe, aquí lo vamos a anotar. Aquí tenemos un para todo. Vamos a anotarlo otra vez acá abajo. Y estos están relacionados. Acá arriba está para todo existe. Acá abajo existe para todo. Y es distinto. Desde ver estos dos conjuntos, tal vez se puede ver a qué queremos llegar con esto, ¿cierto? Lo que estamos diciendo aquí es que existe algo tal que para todo se cumpla algo, ¿no? Entonces, la diferencia es que esta existencia de este elemento se relaciona con todos. Este está relacionado con este, de acá. O sea, se relaciona con todos y así debe ser. Eso es lo que quiere decir el existe para todo. Que de alguna manera este elemento se relaciona con todos tal que algo pase. Vamos a leer para tratar de averiguar qué es esta propiedad en este caso. Existe un N1 perteneciente a los naturales. De entrada sabemos que este conjunto son los naturales. Bueno, es un subconjunto más bien de los naturales. Y tenemos un elemento tal que para todo n también en los naturales, o sea, esto también son naturales, pasa algo, ¿cierto? Y ese algo es que n1 es menor a n. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el 8. El 8 cumple esta propiedad que tenemos acá, que para todo número natural 8 es menor a n. ¿Se cumple eso? Resulta que no, porque por ejemplo, si damos un 7, n igual a 7, pues eso es falso, ¿cierto? Pero no se tiene, aquí al revés, está al revés por decirlo aquí, esto no se debe cumplir para todos los números naturales, sino con que se cumpla para uno que está relacionado con los demás, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería, o sería cierto para empezar esto? Resulta que esto sí es cierto. Ahora, veamos para cuál número, por ejemplo, para el 1. 1 es un número natural, ¿cierto? ¿Será cierto que el 1 es menor a todos los números naturales, claro? Resulta que sí, nada más que aquí hay una cosa, esto sería más bien un menor o igual. ¿Por qué? Porque el 1 es menor o igual al 1.
Y en realidad, bueno, en general, uno es menor a cualquier número n natural, hablando de los naturales, sin incluir al cero. ¿Cierto? Eso, eso es básicamente la diferencia entre para todo existe y un existe para todo. ¿Sí?